Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a resolver un ejercicio en donde vamos a ir identificando si es que tenemos la raíz en un intervalo y además vamos a utilizar el método de bisección para trabajar entonces con las distintas iteraciones y además vamos a resolver el ejercicio por medio de Excel, que es la letra C, en donde se nos pide elaborar una plantilla identificando dos iteraciones. Para resolver la letra A, en donde tenemos que identificar si es que la raíz de la función existe dentro del intervalo, es decir, entre 0 y 1, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar en la función por estos extremos. Es decir, vamos a reemplazar por 0, eso nos quedaría 15 elevado a menos 0, que sabemos que todo número elevado a 0 nos va a quedar 1, menos 3 por 0. Es decir, f de 0 nos va a quedar en 1 menos 0, por lo tanto, esto sería igual a 1. Sabemos que 1 es mayor que 0. Luego, perdón, aquí de hecho era f de 0. Ahí, estábamos reemplazando por 0. Ahí sí. Ahora sí vamos a reemplazar por el otro extremo que sería el 1. Esto nos quedaría 15 elevado a menos 1 menos 3 por 1. Entonces, al ir resolviendo, 15 elevado a menos 1, como el exponente está negativo, se va a invertir la base. Nos va a quedar 1 partido por 15. Menos 3. Al resolver eso, nos va a quedar que f de 1 sería igual a menos 44 partido por 15, lo cual es menor que 0. ¿Qué es lo que vamos a poder decir con esto? Al aplicar la multiplicación de estas dos evaluaciones, o sea, f de 0 por f de 1, como tenemos un valor positivo y el otro negativo, esto nos va a quedar negativo, es decir, menor que 0. Entonces, vamos a tener que la raíz, que vamos a llamar x sub 0, pertenece al intervalo. Está entre 0,1, o por lo menos una de ellas. Por lo tanto, tal que f de este x sub 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a encontrar intersección con el eje x. Ahí va a estar la raíz. ¿Cómo podemos corroborar primero y de una vista bien rápida? Por medio de la gráfica. Voy a acercarlo acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que está en verde es la gráfica de la función. Si nos fijamos en la intersección con el eje X, que recordemos que es el horizontal, encontramos que intersectan un punto. De hecho, es un punto cercano al 0,2. Por lo tanto, está entre el intervalo del 0 al 1. Vamos a encontrar una raíz en este valor, por lo tanto, nuestro cálculo está correcto. Vamos a tener una raíz. Lo que vamos a ir haciendo por medio de las iteraciones es irnos acercando para poder identificar cuál sería el valor. Entonces ahora vamos a utilizar el método de bisección para determinar la raíz entregando las 4 primeras iteraciones. Para eso vamos a ir haciendo una tabla. Entonces aquí vamos a hacer la letra B. Vamos a trabajar primero con el número de iteraciones, que serían los valores de n. Sabemos que el número de iteraciones que nos pide en primer lugar son 4, o sea, 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a trabajar con el a sub n, que va a corresponder a el valor inicial del intervalo. El b sub n sería el valor final del intervalo para ir determinando si es que la raíz está o no en él. Vamos a tener después la evaluación por el extremo inferior, es decir, f de a sub n, y por lo mismo también vamos a encontrar un f de b sub n, y desde ahí vamos a poder identificar un x sub n, que vendría siendo la aproximación de la raíz de la función, y a su vez f de x sub n, es decir, la evaluación en la función
por el término que vamos a tener ahí. En primer lugar, sabemos que el intervalo va desde 0 hasta 1. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí reemplazamos en nuestra función. Recordemos que la función, la voy a anotar aquí, es f de x igual a 15 elevado a menos x menos 3x. Por lo tanto, vamos a reemplazar por 0 en x, eso nos quedaría 1, y después vamos a reemplazar por 1 en x. Eso nos quedaría ya un número decimal, sería menos 2,93333 y así va a continuar. ¿Cómo identificamos el x sub n? Va a ser el término central de nuestro intervalo, es decir, los sumamos y los dividimos por 2. Eso nos quedaría en 0,5. Ahora reemplazamos este valor en la x. Eso sería menos 1,2480 y ahí va a continuar. Continuamos trabajando, seguimos con el 0, pero ahora vamos a ir achicando nuestro intervalo porque queremos establecer la aproximación más cercana a la raíz. Y para eso tomamos el x sub n, que sería el 0,5. Entonces, en la función reemplazamos por 0, nos va a volver a quedar 1, pero ahora en la función vamos a reemplazar por 0,5. Eso nos quedaría menos 1,24180, que es lo que habíamos calculado en el recuadro anterior. El x sub n, es decir, el término central entre esos dos, sería 0,25. Y evaluamos ahora en la función por 0,25. Eso nos quedaría menos 0,24186 y así va a continuar. Como seguimos trabajando con el mismo signo, no cambiamos el valor inicial del intervalo, sigue siendo 0. Y solo el extremo superior lo vamos a cambiar por 0,25. Al evaluar la función por 0, sabemos que nos da 1. Ahora evaluamos por 0,25, que es lo mismo que habíamos calculado acá, menos 0,24186 y ahí continúa. El término central del intervalo sería 0,125. Y al evaluar en la función por 0,125 nos quedaría 0,33783 y así va a continuar. Si nos fijamos, aquí cambió el signo. Eso implica que ahora vamos a cambiar el término inicial del intervalo. ¿Por qué término lo vamos a cambiar? Por nuestro x sub n, es decir, 0,125 hasta el 0,25. Si se fijan, ahí ya vamos achicando nuestro intervalo. Evaluamos en la función ahora por 0,125, que ya sabemos que nos va a quedar en 0,33783 y así va a continuar. Evaluamos por 0,25, que sería el mismo término de arriba, es decir, menos 0,24186. El término central entre esos dos, es decir, sumamos esto y lo dividimos por 2, nos quedaría 0,1875. Y ahora reemplazamos nuestra función por lo que tenemos acá. Nos quedaría 0,03934. Si se fijan, aquí nos fuimos acercando al 0. Por lo tanto, con 4 iteraciones, con 4 valores para n, lo que estamos haciendo es irnos acercando a esta expresión. Por lo tanto, hasta aquí podríamos decir que la raíz aproximada sería el 0,1875. Eso es de manera inicial. Pero ya en la letra C se nos está pidiendo, voy a volver a subir acá, que elaboremos una planilla con 12 iteraciones para entregar la raíz aproximada, es decir, va a ser más cercana que el 0,1875, y el error del cálculo que nosotros vamos a aplicar. Aquí sería la letra C. Supongamos un error
de 10 a la menos 5. Eso es lo mismo que decir 0,00001. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es trabajar con la expresión de b menos a dividido por 2 a la n. Tiene que ser menor que nuestro error, es decir, 10 a la menos 5. El valor de b es el extremo superior del intervalo, es decir, 1, menos el extremo inferior, que sería 0, dividido por 2 a la n, menor que 10 elevado a menos 5. Lo que queremos hacer aquí es despejar el valor de n para poder identificar cuántas iteraciones deberíamos obtener para trabajar con este error. Entonces aquí nos quedaría, si lo trabajamos hacia el otro lado, esto sería 1 dividido por 10 a la menos 5, menor que 2 elevado a n. Como queremos despejar el n, vamos a tener que aplicar el logaritmo natural. Esto sería lo mismo que decir el logaritmo natural de 10 elevado a 5 positivo, dado que aquí podemos invertir esta expresión, y eso va a ser menor que n por el logaritmo natural de 2. Como queremos despejar el n, el logaritmo natural va a pasar dividiendo. 10 elevado a 5 dividido por el logaritmo natural de 2. Esto sería menor que n. Aproximadamente esto nos daría 16,60964 y así va a continuar. Esto debe ser menor que n. ¿Qué nos está diciendo este valor? Aproximadamente se deben realizar n mayor o igual que 17 iteraciones para obtener una solución con un error, que es lo que nosotros habíamos trabajado acá, de 10 a la menos 5 o de 0,00001. Por lo tanto, perfectamente podríamos trabajar con 18 iteraciones para así acercarnos correctamente a la raíz de nuestro intervalo o la raíz de nuestra función, pero trabajando con este error. Si cambiamos el error, lo más probable es que nos cambie también la cantidad de iteraciones. Y para eso les voy a mostrar una planilla, que en este caso yo ya la hice para no tener que alargar tanto el video, pero se los voy a dejar igual en la plataforma. Entonces aquí les voy a compartir el Excel. Aquí está. Aquí anoté nuestros datos. Sabemos que el A, estamos trabajando desde un intervalo desde el 0 hasta B, que es 1, nuestra función, y en este caso estamos trabajando con ese error, que es 10 elevado a menos 5 o en decimal 0,00001. Nuestra iteración, según el cálculo que habíamos hecho, nos decía que lo ideal sería trabajar con un mayor o igual a 17, lo aproximé inmediatamente a 18, por eso es que lo trabajé así. Si se fijan, primero estábamos trabajando en la tabla anterior con 4 iteraciones, que nos quedaba algo más o menos así. Aquí partimos desde nuestro intervalo, desde 0 hasta 1, evaluamos en nuestra función, evaluamos por 0 y evaluamos por 1, y sacamos el término central de nuestros valores. Luego evaluamos en el x sub n y nuestra tolerancia, que es el error que nosotros habíamos trabajado. La verificación para el primer intervalo es 0, pero para el segundo lo que nosotros hacemos es trabajar con el valor absoluto de ese valor. Tiene que ser menor, estricto, que lo que encontramos acá, pero recuerden que en valor absoluto. Si eso ocurre, entonces va a estar logrado. Si no, va a ser fracaso. Entonces aquí, fracaso inmediatamente. Pasamos a la segunda iteración. Aquí lo que tenemos que fijarnos es en los signos. Recuerden que en la misma tabla que hicimos anteriormente, tuvimos que ver si es que los signos cambiaban
entonces iba a cambiar también nuestro intervalo. Como no cambia, se mantiene igual. En este caso pasa a ser nuestro término central y de esa forma se va trabajando. En este caso nos pedía trabajar con 2 iteraciones, pero si se fijan, al llegar a 18, ya tenemos que una verificación está lograda. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra raíz se va a acercar mucho a ese valor. De esta forma vamos a trabajar nosotros con las distintas iteraciones al utilizar el método de bisección. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Que estén muy bien. Saludos.